Haya o no ambiente electoral en la calle, cosa que todavía no se siente tanto, sí estamos ya, sin ninguna duda, en ambiente electoral online. Semanas atrás comentamos cómo veían los más jóvenes el manejo que estaban haciendo los políticos, específicamente los precandidatos de la red social más reciente y más dirigida a la generación Z, TikTok. Luego también analizamos de cerca la estrategia que está siguiendo Juan Sartori, uno de los que la tiene más profesionalizada. Y hoy les proponemos dar un paso más en este camino y reeditar un espacio que fue parte de nuestra cobertura de la campaña de 2019, la Mesa de Comunicación Política. Empecemos justamente por el escenario online, como les decíamos. ¿En qué redes se mueven más los candidatos? ¿Cuál es el que genera más movimiento? ¿Y cómo ven las estrategias que están trazando en este plano donde pareciera que se va a jugar buena parte del partido? Bueno, vamos a discutirlo con 3 invitadas que son especialistas en el tema. Estamos con Elina Gómez, que es socióloga, docente e investigadora en la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales. Elina, bienvenida. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Estamos con Elena Bonomo, que es magíster en Comunicación Política, licenciada además en Comunicación Social. Buen día, Elena, bienvenida. Buen día, muchas gracias. gracias. Que participaste en la pasada, sí, en la Mesa de Comunicación Política en alguna oportunidad de la elección 2019. Efectivamente. Y está con nosotros Sofía Durán, periodista, a quien recibimos recientemente en esa mesa que yo citaba de jóvenes sobre los políticos y TikTok. Sofía, bienvenida. Hola, ¿Todo gracias. bien? Muy bien, vengo por la segunda vuelta. Venís, ahí va por el Luis. Bueno, a ver, ya vamos a entrar en un estudio que presentó recientemente Elina, pero a través y que lo hizo a través de la Oficina de Percepción Ciudadana. Pero primero quiero un comentario general de ustedes. ¿Cómo ven esta campaña temprana en materia digital? ¿Se nota una profesionalización de alguna manera o entienden que sigue siendo un poco amateur? A ver, ¿puedo empezar? Dale. Sí. Así de como una... Sí. Yo ya estaba pensando un poco, ¿no? ¿Desde cuándo tenemos campañas políticas que incluyan redes sociales? Yo me atrevería a decir que, con suerte, 2009, pero yo diría 2014 en realidad. Entonces es relativamente... Sí, 2009 capaz que era bien incipiente todavía, muy ¿no? incipiente todavía, al menos en Uruguay, ¿no? Porque lo de Obama fue en 2008, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, hace muy poco tiempo que las campañas trabajan con redes sociales, pero vamos viendo de elección a elección los avances que hay y son exponenciales. O sea, en cada elección hay cada vez más y más redes sociales y más formas de usarlas. Entonces creo que estamos en un periodo bisagra en el que todavía estamos intentando establecer cómo se usan las redes sociales para campaña, al menos en Uruguay. No sé qué opinan ustedes. A ver. Estoy de acuerdo en que las campañas, sobre todo yo también pondría 2014 como la primera elección que tuvimos más comunicación política digital. Sobre todo me acuerdo que la Calle Pou en ese momento era como un pionero en todo lo que era redes sociales. Ya la campaña pasada vimos un poco más y en esta hay como una atomización de que todos los candidatos, o casi todos, se han metido en las redes sociales. O están jugando fuerte. O están ahí jugando en ese... fuerte, por lo bueno, menos hay una atomización de precandidatos, para también, empezar, ¿no? También. Pero a su vez están jugando fuerte, decís. Claro, en realidad tomemos en cuenta que la Calle Pou, si no me equivoco, es el primer presidente que tenemos con redes sociales. Y de eso pasamos con un primer presidente con redes sociales, pasamos a que casi todos los precandidatos aparecen en todas las redes sociales, están en TikTok, están en Instagram, están en Twitter. Entonces, no sé si hablaría de profesionalización. Creo que también un peligro que tienen las redes sociales es que la democratización del generar contenido, todo el mundo puede hacerlo y cada vez es más fácil, hace que muchas veces detrás de eso no haya necesariamente, porque cualquiera te puede hacer un videíto, empieza a faltar muchas veces un contenido mayor. Es como, bueno, hay que hacer esto porque es viral, es un trend en TikTok, y empiezan a perder a veces la estrategia detrás. Entonces, creo que todavía no hemos logrado profesionalizarla bien. Ahí es un punto interesante para profundizar después, a ver eso, qué tipo de contenidos se están generando en relación a, porque habrán escuchado a muchos que dicen, ¿y contenido? ¿Para cuándo? Claro. ¿Cuándo se habla de contenido en esta campaña? Sí. Elina. Sí, bueno, yo no soy experta ni mucho menos en comunicación política, soy socióloga y en este caso aporté un poco de datos, digamos, a esta discusión y lo que veíamos justamente era eso, lo que decía Elena recién, que en realidad hay como un intento, sobre todo en algunas, como fue Instagram, un poco más consolidada, pero en TikTok como un intento de entrar, pero a veces como probando diferentes estrategias, algunos muy recientes. Entonces hay como, me parece que en los precandidatos como diferentes estrategias de entrada y
bueno, y todavía como mi sensación, por lo menos en el caso de TikTok, es como que no se sabe mucho cómo entrar y se va probando. Que creo que en otras redes creo que está un poquito más consolidado. Ya más aceitado, ¿no? Claro, TikTok, sí. por lo que veíamos la otra vez, es como la gran novedad, y ustedes decían, Sofía, eso, ¿no? O sea, no saben todavía necesariamente cómo entrar los Sí. precandidatos. Yo creo que Tienen que estar. Lo hacen más como no me puedo perder esto Claro. que qué puedo hacer con esto. También ¿no? tengo que llegar ahí. Por las dudas hay que estar, ¿no? Claro, sí. Y ahí, bueno, después es otro punto el cómo llegar. Pero si les parece, veamos ahora si el estudio, Elina, que ustedes presentaron recientemente a través Sí. de la Usina de Percepción Ciudadana, que es sobre los precandidatos en redes sociales. Y podemos empezar comentando algunos datos. Tenemos para acompañar también las gráficas para los que están siguiendo la transmisión en video. Vamos a ver. Bien. La gráfica número 1 muestra la que más posteó en este último año, de febrero de 2023 a marzo pasado, que fue Carolina Cose, ¿no? Sí. Y el que menos posteó de los precandidatos es Andrés Ojeda, ¿puede ser? Sí, en Instagram, digamos, es diferente lo que es, vemos como en color naranja están los de o los posteos de Instagram, y en verdecito están los de TikTok. Entonces vemos que hay muchos menos, ¿no? Claro, ahí hay una estrategia bien diferente, esto que decía, que como un poco más consolidado en lo que es Instagram y TikTok más incipiente, digamos, en general. En general vemos que sí, que el Frente Amplio, digamos, los precandidatos del Frente Amplio son los que más postean, los que más presencia tienen, si los comparamos con los de la coalición, y ahí sí se destaca Carolina Cose, bueno, llamando Orsi Paz Intermedio. Andrés Lima tiene muchos posteos, pero después cuando vemos reacciones, que es lo que vamos a ver después, vemos que no tiene tanta influencia, digamos, en esa red, más allá de que sí tiene mucha cantidad de posteos. Bueno, Vergara, por ejemplo, es el caso del único precandidato, por lo menos de los 11 que analizamos, que no tiene TikTok, o sea, que no tiene cuenta oficial. Uh-huh. Sí, su sector, pero él personalmente, digamos, no tiene cuenta. Bueno, y después si tenemos... tiene Instagram, ahí está, claramente, Ahí está, pero sí, no TikTok. Exacto, TikTok no. Y después Gandini aparece como el que más postea, digamos, dentro del Partido Nacional. Bueno, y Guido Manini Ríos también en el último año. Estamos viendo datos del último año, digamos, únicamente centrando en ese análisis. Y después lo que es TikTok, en realidad, también vemos que, al contrario de lo que pasa en Instagram, la coalición, los precandidatos de la coalición son los que tienen mayor presencia. Ahí vemos un impulso fuerte de Robert Silva, Andrés Ojeda. Por ejemplo, en el caso de Sartori, que después vamos a ver, tiene poca cantidad de posteos, pero muy efectivos. Uh-huh. O sea, en el último año tiene 9 posteos, pero después vamos a ver que las interacciones es como tiene mucha efectividad en esos posteos. Entonces, esta primera gráfica lo que daba cuenta es solo cómo intentan posicionarse, digamos, los precandidatos en estas redes. ¿Por qué resolvieron solo limitarse a Instagram y TikTok? ¿Porque era como la novedad de esta campaña? ¿O sí, por dónde vino en realidad selección? fue una selección, simplemente sí, porque son como las más usadas. En Twitter o X, digamos, creo que se da una dinámica un poco diferente. Es un encuentro y una convergencia, digamos, de actores que tienen mucho más peso, digamos, simbólico en la discusión pública, uh-huh. pero no tiene cuantitativamente tanto peso en el porcentaje de personas, digamos, que utilizan esa red. Entonces, las más masivas, Instagram y TikTok, y también apuntando a que esta estrategia digital está dirigida a la población más joven, ¿no? Claro, perfecto. Entonces, por ahí la elección. Por ahí la elección. Vamos a ver la siguiente gráfica, que también donde ya analizan cómo evolucionan en el aspecto de los likes, o sea, los me gustas. Sí, sí. Que no necesariamente tiene un correlato con lo que veíamos recién, ¿no? Exacto. La cantidad de posteos en cada una. Exacto. Este es el caso de esta gráfica, muestra la evolución, digamos, del último año también de los posteos, de los likes en los posteos de Instagram. O sea, es ir un poquito más allá y no solo cómo el candidato se quiere o el precandidato se quiere posicionar, sino qué reacciones genera ese precandidato en las redes. Y ahí vemos que inicialmente, a mitad de año, tiene un
peso muy importante el Partido Nacional, ahí los candidatos del Partido Nacional, los precandidatos del Partido Nacional, y luego se revierte un poco esa tendencia y ya hacia finales de año de 2023 y principio de 2024, los precandidatos del Frente Amplio, los principales, Carolina Cose y Yamondu Orsi, tienen un peso y se posicionan primero y segundo en el último bimestre, porque este es un acumulado de likes bimestral. Entonces, bueno, y ahí vemos también que quedan en segundo plano los del Partido Nacional, pero con un peso importante también. Y después Andrés Ojeda, Robert Silva, Vergara ahí en el medio, y Guido Maní Ríos, a pesar de que tiene como muchos posteos, como veíamos en la gráfica anterior, en términos de reacciones a esos posteos, no aparece como uno de los más relevantes. Y vemos un pico importante de Robert Silva, que después está asociado a un posteo muy viral que analizábamos también en esa columna de Lucina, ahí en noviembre también, que se da con el lanzamiento de su precandidatura y tiene un pico bastante importante en noviembre. Fue un posteo sobre, él tiene como en Instagram tiene como una sección de difundir emprendimientos, y fue un emprendimiento en Jung de ladrillos, o sea, un posteo que así si lo ves no debería tener tantas reacciones, pero fue muy viral, o sea, con muchos likes, muchas visualizaciones, y es lo que genera ese pico ahí que se ve en noviembre. Y bueno, entonces después analizábamos un poco eso, cuáles son los posteos que más generan, y ahí veíamos, por ejemplo, que los que generan más likes, más visualizaciones, realmente son videos. O sea, solo en el caso eso. Porque Manini, por ejemplo, publica mucha placa, ¿no? Sí, que sobre todo contando dónde va a estar, como cosas de agenda, Exacto. por ejemplo, que capaz que ese no es un contenido que genere tanta interacción o tanto Manini likes. tiene una presencia muy grande en Instagram contando agenda, exacto. De hecho, yo hice un análisis sobre la estrategia, digamos, de trabajo en territorio de Manini Ríos en base a posteos de Instagram. Es georreferenciando, digamos, todas las actividades que había hecho Manini en el territorio, pero por eso, porque la característica de sus posteos tiene que ver con llevar la agenda bien clara de los lugares donde va y donde visita. Y tiene que ver con ¿hay algún tipo de segmentación en cuanto a la georreferenciación? Sí, en realidad lo que yo veía es que inicialmente el análisis era desde que empezó, desde el 2019, entonces hacía el análisis como por años, y lo que veía en ese procesamiento de datos es que tenía al inicio, 2019-2020, una estrategia mucho más de cobertura de localidades chicas y del norte, y en los últimos 2 años está más centrado en las capitales departamentales y en el sur, digamos. Si bien hay todavía una cobertura de Cabildo Abierto en las localidades chicas, se veía claramente cómo se iba más al sur y concentrado en las capitales departamentales. Bien, perfecto. Ahí veíamos entonces la placa de recién era sobre los me gusta, los likes en Instagram. Vamos ahora a la tercera placa, que tiene que ver con el uso de TikTok, ¿no? A ver allí. Bueno, sí, acá vemos un panorama totalmente diferente. Vemos que, como decíamos al inicio, es una red todavía incipiente, digamos, en su uso y en sus reacciones, que las reacciones que generan, y donde Juan Sartori aparece primero, esa línea, digamos. Ahí no hay nadie que se le acerque, ¿no? Exacto. Si bien tiene poco posteo, como decíamos, veíamos que tenía 9 solo en esta red en el año anterior, sí genera como muchas reacciones, y sí deja muy por debajo el resto que tiene sí una actividad importante incluso en esa red, como puede ser Ojeda o Robert Silva. Generalmente sí son videos vinculados a la vida cotidiana, digamos, los videos que generan esas reacciones. Después hacíamos como un poco veíamos, íbamos a hacer zoom en cuáles eran esos videos que generan esos likes, y generalmente son eso, un día en el Senado, un día en la casa haciendo un desayuno, o sea, cuestiones muy concretas y muy de la vida cotidiana. Y bueno, y es un poco la dinámica de esta red, ¿no? Si bien yo no soy muy cercana a la red, es un poco mostrar como el lado B y él parece manejarlo bien eso. Y bueno, hay un intento en este año, en febrero, Guido Maní Ríos también se hace una cuenta de TikTok, y también ahí con videos, ha generado un par de videos
virales, digamos, uno del lanzamiento propiamente de la cuenta y Sí, ahí algunos otros recordemos, más. capaz que los oyentes lo tienen presente, pero es cuando se había viralizado, ¿no? Un videito por WhatsApp Exacto. donde había una persona bailando que la cara era parecida a Fisonomía Manini, era parecida a Manini y bueno, había dado que hablar y para tomarle el pelo de, bueno, cómo parecía bailando en una situación muy flaco, muy delgado, como muy desmejorado. Y él aprovechó justamente ese momento que lo tenía como protagonista para arrancar en TikTok y, bueno, descubría y se lo veía descubriendo en TikTok a este personaje de este video viral que la gente decía que se parecía a él, ¿no? Sí, y ahí se exacto. mostraba así como muy auténtico, primero mirándolo y después riéndose y utilizando hasta el humor por ese lado. Yo creo que juega mucho con el choque generacional, ¿no? Porque Manini, una persona mayor y entrando a una red que está, digamos, la presencia joven es mayoritaria, entonces creo que la estrategia ahí es jugar con ese choque generacional, digamos, y ese video que se viralizó tenía que ver con eso, como no intentar forzar algo que se decía en la mesa que hubo la otra vez, no intentar forzar, sino que como incluir ese humor, digamos, en esa dinámica, ¿no? No sé si puedo agregar algo, y yo estaba en contra de la inclusión de Manini Ríos a TikTok, pero generó algo muy positivo, y en realidad ahora después lo vamos a hablar mejor capaz, pero es eso también de poder mostrarse cercano a la gente, y para mí le sirvió, si uno tiene en cuenta cuál es la imagen de Manini, la imagen pública de Manini, que es alguien más bien lejano y eso, entonces haberse acercado a TikTok creo que al final le ayudó. Le ayudó. Sí. Yo en general soy de la idea de que si te vas a meter en una red social, o sea, si bien te tenés que alinear a lo que la red social pide, no tenés que perder tu identidad. Entonces a veces me hace más ruido la gente que se suma a una red social y de alguna forma no suena genuino lo que hace. Pero primero me parece que en TikTok lamentablemente ahora, se parezca o no a su identidad, tienen que lograr encontrar la forma de estar, porque es una red social que es demasiado importante en este momento para dejar ese vacío. Pero por otro lado creo que lo que hizo Manini estuvo muy bien, porque si bien él mantiene su perfil, permite ver otra cara, lo que vos decías. O sea, si no parece falso, parece simplemente que te mostró otra faceta de la misma persona. Entonces ahí el contenido igual parece genuino. El problema sería si diera la impresión de que está forzando a él, soy joven y estoy acá como cualquier otra persona en TikTok. Y él, en cambio, le encontró una vuelta que me pareció muy bien. Porque juega hasta con el humor ahí en muchas cosas, ¿no? Pero no deja de ser él. Claro. Es su tono de voz. Claro. Sí. Pero me quedé con lo que veíamos en las gráficas, Sofi. Tiene que ver con también un aspecto, lo que mencionaron de Sartori en el otro caso, otro de los exitosos en las redes y en TikTok en particular y en Instagram, que ustedes lo destacaban, ¿no? Es como era de los que aparecían el más genuino dentro de la red, ¿no? El menos impostado y el que entendía mejor como la lógica del juego. Sí, es que entiende cómo usar la red social, se muestra genuino. Yo creo que de por sí lo ayuda que Sartori desde un principio fue medio como un personaje, tiene otro tipo de personalidad, no podemos comparar por ejemplo a Sartori y a Manini Ríos. Entonces eso creo que lo ayudó. Creo que también está muy pensado, pero no parece pensado. Y me parece que eso es un gran punto a favor para él también. Quiero preguntarles ahora, a ver, de las gráficas ya vimos todas, ¿no? Sí, una cosa que quedó solo Sí. de TikTok que a mí me parecía interesante, que era un análisis de los que hacíamos, era que, por ejemplo, Yamandu Orsi tenía un posteo solo, o sea, la cuenta oficial de Yamandu Orsi tiene un posteo, pero muy efectivo, o sea, lo posiciona en quinto lugar en el último bimestre. Porque entonces, largó hace digamos, poquito, relativamente claro. poco, ¿no? Entonces, como para ver un poco lo que es, bueno, venía hace tiempo trabajando esa red, pero también lo que influye, digamos, la popularidad que ya tiene, o sea, hace un posteo y es mucho más efectivo que Andrés Ojedo, por ejemplo, que ya viene trabajando la red hace mucho más tiempo. ¿Cuál era ese posteo? Entonces, ¿Se acuerdan? Ese primer posteo de Orsi. No Es el recuerdo. de- No, ahora me recuerdo fijo bien. Pero sí, eso creo que era un posteo genérico, digamos. Después el que había tenido mucha repercusión en Instagram era uno que lo vinculaba con Pepe Mujica. Que él lo que hacía era resaltar la imagen de Pepe Mujica, y ahí también esa cuestión de asociación simbólica entre Orsi y Mujica es muy efectiva. Aparecía como el segundo video más visto en Instagram en el último año
de los precandidatos. Esto que decíamos de, por ejemplo, los más o menos likes, los más o menos me gustan, también depende de cuántos seguidores tiene, ¿no? Sí. Y ahí, pero también, claro, del tipo de contenido. ¿Qué han podido ver de cuáles pueden ser los más efectivos? Decíamos, bueno, los videos funcionan bien. Sí. Los videos, porque justamente las dos redes sociales de las que estamos hablando tienen a la imagen de video como muy fuerte, ¿no? Sobre todo TikTok. Sí. Sí, la diferencia entre TikTok e Instagram es que TikTok, todos los contenidos, a menos que los pongas de forma privada, permiten que lo vea más gente que solamente tus seguidores. Entonces eso hace que, en función de los hashtags que pongas, de la gente que interactúe con tu video, tenés muchas más posibilidades de viralización, digamos. Por otro lado, dentro de Instagram, favorecen los videos porque los Reels funcionan con una lógica bastante similar. Vos cuando estás mirando Reels empezás a bajar y te aparecen Reels de no gente que seguís necesariamente. Entonces, si uno está en Instagram, la sugerencia, si uno se quiere de alguna forma ampliar sus seguidores orgánicamente, es hacer Reels, porque los posteos que hagas en el feed, en principio, a menos que sea en la parte de explorar, no se ven tanto. Entonces, por eso es que sobre todo los Reels en Instagram funcionan muy bien en este formato. Sofi, ¿querés agregar algo? Me había quedado pensando un poco también que lo quería conversar después con el hecho de que las redes, pero capaz me estoy yendo mucho, el hecho también de lo que pasa en Instagram, de que por default ahora puede no aparecerte contenido político, pero está, algo para pensar un poco, sí. Esa es una novedad relativamente, ¿no? Sí. Reciente. Sí, sí, eso, sí. El algoritmo te tira para atrás, digamos, o desmotiva el contenido político. Es que también es un poco lo que hablábamos la otra vez, que sí, es verdad, podés tener más alcance, pero también hay mucho menos tolerancia. 2 segundos, no me gustó tu TikTok, pasé, me olvidé. Entonces también es eso, sí. No es solo una cuestión de generar alcance, sino también de generar engagement, ¿no? De generar compromiso, de que la gente te siga, de que esté pendiente. Sí. Ahora, venimos hablando de formas, no de contenidos. ¿Cómo hacen los precandidatos para meter contenido en este tipo de comunicación de la que estamos hablando, ¿no? En Instagram, en TikTok. Enseguida, si les parece, después de la tanda, hablamos de eso. A ver, de cómo ven ese otro aspecto de la campaña donde también se juega un punto importante. ¿En qué redes se mueven más los candidatos? ¿Cuál es el que genera más movimiento? ¿Y cómo ven las estrategias que están trazando en este plano, donde pareciera, bueno, que se va a jugar buena parte del partido? De hecho, estamos conversando esta mañana con Elina Gómez, socióloga, magíster en estudios contemporáneos de América Latina y está doctorando en sociología por la Facultad de Ciencias Sociales. Sofía Durant, periodista, estudiante de comunicación, participó con nosotros en la primera mesa que hicimos en este ciclo, la de los precandidatos y TikTok. Y Elena Bonomo, que es licenciada en comunicación, máster en comunicación política, también participó en las mesas en la elección pasada, las mesas de comunicación política de la elección de 2019. Con ellas estamos conversando sobre este tema, las estrategias en el terreno online de los precandidatos. Decíamos recién, bueno, hasta ahora venimos con mucha forma y poco contenido, ¿no? En lo que hace a, bueno, la estrategia de los precandidatos. Ahora quiero preguntarles de eso, ¿no? Los posteos, los contenidos que están subiendo los precandidatos apuestan mucho por la emoción, no van por el lado más explicativo, político, ¿no? De tratar propuestas, asuntos. ¿Cómo ven ese punto y cuánto puede pesar? Recién Elena decía, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué desafío tienen hoy, ¿no? Los precandidatos, porque vos decías, bueno, pero ya en el cara a cara nos cuesta prestarle atención a alguien durante mucho tiempo, ¿no? Sí, sin duda. Estamos en un momento en el que todos ya antes hablábamos de redes sociales y decíamos, bueno, es la generación joven. Sea TikTok o sea otra red social, casi toda la población acá ya tiene una inserción en redes sociales grande, entonces cambió mucho la forma en la que podemos consumir cosas. Incluso de los candidatos, antes capaz una propuesta entera la podríamos escuchar, no sé si todos, pero a mucha gente le podría interesar, y ahora hablamos en formato de clickbait. Hay que tomar, lo más importante hay que decirlo al principio, y eso hace que también la comunicación empiece a ser siempre de impacto
y mucho más radical de alguna forma, no necesariamente radical ideológicamente, pero sí uno tiene que decir cosas fuertes para que la gente le quede. Y por lo menos además desde el arranque, decías, Desde el ¿no? arranque. Para ahí como llamar la atención. Claro, entonces eso creo que está haciendo mucho más difícil el generar una campaña con contenido, o por lo menos tenemos mucha más posibilidad de que al final del día lo que uno vote, uno no sepa realmente lo que está votando detrás. Eso me parece que es un problema. En cuanto a cómo están haciendo el contenido en redes sociales, creo que por ahora se están enfocando más en acostumbrarse a las redes sociales nuevas, sobre todo a TikTok, y no necesariamente en pensar una estrategia detrás, qué quiero comunicar con cada uno de los contenidos. Creo que hay más un tema de, esta tendencia, voy a sumarme, y muchas veces detrás de eso no hay es una estrategia vacía, no tenemos a dónde llegar. Y eso entiendo que es un proceso y que eventualmente se van a ir acostumbrando, y que parte de las redes sociales es esa ilusión de que es espontáneo, pero es importante eventualmente llegar a que detrás de esa espontaneidad se llegue a algo más. Sí, un poco lo que decía, yo creo que también se dejan llevar mucho por la ansiedad, ¿no? Como eso que decíamos recién, de bueno, tengo que estar acá, están haciendo esto, bueno, voy a copiar y voy a ver qué pasa. Pero como también conversábamos, yo creo que hay que generar un compromiso y una conexión con la gente, y creo que todavía seguimos siendo personas y seguimos saliendo a la calle. Entonces, entiendo que las lógicas de redes sociales requieren unos ritmos, tal vez, y unas velocidades mayores. Pero sí que eso usarlo, no sé si carnada, porque no quiero decir carnada, pero sí tal vez un punto de encuentro para después seguir generando tal vez encuentros o jornadas o reuniones en ambientes presenciales, ¿no? Y que ahí se pueda continuar y que ahí uno se pueda informar. Pero sí, es muy difícil con las dinámicas que tenemos hoy poder escuchar por un tiempo prolongado tal vez alguna propuesta. Está bueno eso que decís, de decir, bueno, por lo menos a ver si en el campo, en el terreno, está todavía, porque es un comentario, ¿no? De mucha gente que está militando en los distintos partidos que dicen, está fría la cosa, ¿no? O, por ejemplo, el otro día lo hablábamos en una tertulia, la gente antes, bueno, si estabas repartiendo volantes, de repente se acercaban para charlar, te agarraban el volante. Ahora va con la música, con los auriculares, si puede pasarte lejos, pasa lejos porque no está para esa. Pero vos lo que decís es, bueno, capaz que por acá tenés que generar un primer enganche, ¿no? Claro. Utilizar esa carnada para después generar otra cosa más, ¿no? Sí, sí. Las grandes propuestas no las van a escuchar capaz en las redes sociales, ¿no? El desarrollo del programa de gobierno en redes sociales parece difícil. Parece difícil y además es eso que decíamos recién. Si a mí no me gusta algo, yo te puedo pasar en 2 segundos, pero si yo estoy en la feria y, no sé, un militante se acerca, yo no es que no le puedo poner una pared, ¿verdad? Entonces también jugar con esas dinámicas y generar una conexión y aprovechar que hoy en día contamos con una web 2.0 en la cual uno no solo emite, sino que también recibe mensajes. Jugar con ese intercambio, creo yo, aprovecharlo. Elina. Bien. Sí, tal cual. Creo que en estas redes hay como una disputa, que se mencionaba también en la mesa la otra vez que hablaban de TikTok, una disputa por la atención mucho más fuerte, ¿no? O sea, mucho más empuja ahí. Y me interesa mucho esto que se está diciendo de ver la red como un elemento más de un gran, digamos, de una gran estrategia de construcción de sujeto político, que tiene consecuencias en lo electoral, pero en realidad trasciende un poco lo electoral. Y ahí me interesaba mucho como la experiencia que son diferentes, digamos, las experiencias de los dos países, de Uruguay y Argentina, pero prestar atención en lo que pasó en la elección de Argentina con Milei, ¿no? El fenómeno Milei, que tiene inicialmente una importancia muy grande el tema de las redes sociales. Ahí traje un libro que lo voy a recomendar, de Pablo Semán, que es un antropólogo y sociólogo, que se llama Está entre nosotros, que analiza un poco este fenómeno Milei y las diferentes determinantes, digamos, algunos de los determinantes de su aparición y después de su éxito político, digamos, que lo llevó a la presidencia. Y ahí él menciona las redes sociales como uno de esos determinantes que inicialmente estaba más en un nicho de militantes. También él hablaba sobre el tema militantes y seguidores, ¿no? Como hay una tensión entre esas dos categorías, cuando se es militante, cuando se es seguidor y cuando solo hay un vínculo entre lo digital, y cuando trasciende ese vínculo entre lo digital y la interacción digital, los cambios en la interacción social, cómo impactan, digamos, en la construcción de sujeto político. Y se habla mucho en el libro de pensar, por ejemplo, otros mecanismos de mediación, como puede ser el libro,
que hace que las personas, estudian mucho los bestsellers y los libros, que muchos militantes de Milei, digamos, entran por ahí o entran por las redes sociales, es la puerta de entrada de esto que decíamos, pero después se enganchan como para tener más contenidos, digamos, y la importancia que tiene un medio tan tradicional como el libro en esa población de seguidores de Milei. Me parecía súper interesante ver cómo eso, y después los medios tradicionales de comunicación, y cómo en realidad se va generando, las redes sociales son un ensamble más, digamos, de una gran estrategia de construcción de sujeto político también, y como lo fue también en la izquierda, en el kirchnerismo, que también hubo varios libros, ellos analizan, hacen toda una genealogía ahí interesante, pero la importancia que tuvo ese medio en esta campaña de Milei y la red social entrando en ese ensamble, digamos, que permite esa llegada más amplia y masiva, pasa, ¿no? Ahí está, porque es algo amplio, ¿no? Estoy pensando en, a ver, uno no sé si puede decir necesariamente, se suele decir, ¿no? El candidato o el rol importante que jugaron las redes sociales en el caso de Milei, uno dice también, estaban en una crisis económica terrible, donde hay quien dice, bueno, igual, después de eso, ¿qué más podían? Tenían que experimentar algo nuevo. Pero más allá de eso, vos lo que decís es, a ver, en todo caso él usó las redes sociales para generar una comodidad, una comunidad, y efectivamente él ser el vehículo de un montón de expresiones que estaban en la sociedad, ¿no? Leer determinados libros, vestirse de determinada manera, ¿no? Exacto, a ciertas vacantes simbólicas, por decirlo de alguna manera, él logra captar eso y masificar eso. Y ahí es que trasciende la red, exacto, ¿no? y se trasciende la red, pero no hay que, me parece que es importante no dejar de prestar atención que no es solo la red en sí misma, sino la red como una pieza más de ese gran puzzle, ¿no? Que sirve para masificar justamente y genera desafíos, porque después tenés que sostener esa masificación que se genera. Generar esas cuestiones de culto, por ejemplo, claro, ¿no? Exacto. Como las que él generó. Como las que generó, exacto. Entonces, ahí a nivel simbólico acá es interesante. Que se esté generando todavía algo exacto, parecido, es muy diferente. ¿no? ¿Ven a alguien así como asomando en ese sentido, no? Lo que pasa acá, porque la cultura política es un poco diferente, pero sí, digamos, prestar atención en cómo estas cuestiones, por eso esto de los datos de, bueno, ¿qué se está prestando atención? También hay una cuestión generacional que no podemos dejar de ver, ¿no? En esto. O sea, que todas estas interacciones a veces aparecen en subterráneos de otra generación que no está tan familiarizada o socializada con lo digital, ¿no? Entonces la dimensión generacional es importante tenerla en cuenta, pero sí, muchas veces hay fenómenos subterráneos como este que después emergen y pasa lo que pasó en Argentina, ¿no? Entonces, como prestarle atención de, bueno, por dónde se está disputando la atención, por ejemplo, esto, TikTok, o sea, los jóvenes o la generación más jóvenes, qué están mirando, a qué le están prestando atención, o sea, sociológicamente es muy interesante poder ver eso que está pasando, que muchas veces queda desapercibida en una interacción más tradicional, ¿no? Sociológicamente es muy interesante porque hoy citaban lo de la primera campaña, ¿cuál fue la primera campaña, no? Esta va a ser la primera campaña nuestra, por lo menos post pandemia, ¿no? Para saber de cómo se comporta el electorado, a ver si hay un cambio en ese sentido, ¿no? Si la digitalización acá se marcó un punto de inflexión. Pero me pregunto, a raíz de lo que decía Lina, ¿qué pasa con la segmentación, ¿no? que están utilizando? Lo hablábamos un poco el otro día en la mesa de jóvenes también, ¿no? De repente, un público más adulto, el que ve contenidos de TikTok de los precandidatos, hasta se puede desilusionar hasta con su propio candidato, ¿no? Si tiene un voto, porque dice, esto es poco serio para lo que yo lo quiero, ¿no? Claro. Puede estar esa impresión. El tema es cómo manejan esa segmentación. Eso sería una consecuencia de lo que hablábamos recién, de generar contenido en redes sociales, más por la ansiedad de querer estar presente que por pensarlo. En realidad, hoy en día, cuando generas un contenido, tenés que tener sumamente en cuenta la segmentación. En este ejemplo que estábamos viendo recién de Milei, hubo todo un estudio para identificar el público, para ver con qué se sentían cercanos, y después todo un trabajo para acercarse a ellos, ¿no? Yo creo que lo que pasa en Argentina, que no tenemos tanto acá, es la cultura política argentina tiende más a los populismos, populismo de izquierda o de derecha, ¿no? Entonces yo creo que estaba el escenario dado para que puedan pasar un fenómeno como lo que fue Milei, de que la gente lo siga, de que se armen esos grupos y ese sentido de pertenencia a un grupo. Creo que acá no tenemos esa tendencia, por lo menos en este momento.
Lo que sí creo es que los contenidos que se están haciendo, generalmente divide cuando hablamos de los destinatarios de los contenidos de comunicación política, en paradestinatarios, que serían las personas que están indecisas, prodestinatarios, el que en realidad tu contenido solamente, si ya te quiere y va a decir fantástico lo que estás diciendo, y los contradestinatarios que no importa lo que hagas, te van a odiar. Los contenidos que se están haciendo en redes sociales hoy están muy enfocados en los prodestinatarios, que está bueno para reforzarlos y en un público específico, pero no creo que estén apuntando, o por lo menos, y no creo que logren mucho en los paradestinatarios. No creo que esos votos que están en gris aún los logren cambiar por ahora con la estrategia que están teniendo en redes. Ahí tenemos todo otro tema para hablar, ¿no? ¿Cuánto de esta estrategia que describimos bárbaro en redes sociales después se traduce a votos, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál es la estrategia en campaña interna y en campaña nacional, ¿no? Que es bien diferente. O sea, esto que decía ella, o sea, en una campaña interna vas a estar hablándole mucho más a los ya convencidos de tu partido. En una campaña nacional el tono va a cambiar seguramente y vas a buscar el voto, digamos, que está más en disputa, me parece, ¿no? Yo estoy muy ansiosa por ver cómo hacen su comunicación de campaña interna, sobre todo porque en redes sociales estamos acostumbrados a, sobre todo en la narrativa de héroes, villanos, o sea, tratar de polarizar lo más posible. Y en las campañas internas tenés el desafío extra de que las personas contra las que estás de alguna forma compitiendo eventualmente van a ser tus aliados, entonces los tenés que atacar pero no tanto, entonces no sé cómo vamos a lograr esa lógica acá en redes sociales. Porque claro, después es después es el que estás al lado. Exacto, ¿no? De cara ya a octubre y después puede pasar de vuelta para noviembre. Creo que también tenemos, si lo ves, es interesante porque en cada partido hay una situación diferente. Por ejemplo, el Partido Colorado, que tiene 8 precandidatos. ¿Cómo se manejan de cara a las internas para las campañas? Ahí hay algo interesante, incluso en lo que podría ser su gestión y su campaña en redes sociales, ¿verdad? De cómo lo podrían armar, a diferencia de lo que puede ser el Partido Nacional o el Frente Amplio. Habría que ver. ¿Les quedó algo de los apuntes que traían? Porque ya tenemos que ir cerrando, pero ¿tenían alguna cosa que nos haya faltado comentar? ¿No? ¿La dejamos para una próxima? ¿Les parece? Excelente. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Sofía Durán, Elena Bonomo, Elina Gómez. Gracias a las 13, un placer y nos reencontramos en cualquier momento. Tenemos varios meses de campaña, así que en cualquier momento las volvemos a convocar ahí cuando ya hemos analizado algunas piezas en particular. Después va a ser momento ya de analizarlas más en profundidad a medida que también vayamos teniendo más contenidos. ¿Les parece? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.